Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Bien, saludos cordiales a la audiencia de Hoja de Ruta que sigue conectada con nuestro noticiero independiente Café sin Rosca. Y el día de hoy, como ya estaba anunciado, tenemos la grata presencia de un amigo de Hoja de Ruta. Tenemos al ex vicecanciller Fernando Yepes, con quien vamos a conversar un poco sobre temas de la diplomacia ecuatoriana, dándole la cordial bienvenida a Fernando. Sí preocupa que el gobierno de Guillermo Lasso está haciendo nombramientos en diferentes cargos diplomáticos como que si fuera el inicio del gobierno y no el final del gobierno. Entonces esto nos preocupa o ha preocupado mucho a las instancias de la diplomacia de carrera especialmente. Entonces quisiéramos empezar por ahí a saber tu opinión sobre ¿qué debería hacer un gobierno que está prácticamente terminando en función de estos nombramientos que a todas luces es de última hora? Muy buenos días a todos y todas. Mil gracias a Hoja de Ruta por la gentil invitación. Realmente es inconcebible, inaceptable que haya nombramientos políticos cuando el gobierno está por finalizar y finalizando en una manera realmente con el mayor desprestigio y rechazo popular desde el año 1979. Un diplomático no es un turista, no es un transeúnte. Un diplomático va a cumplir un trabajo, una función establecida en nuestra ley, en la Convención de Viena, y que tiene pues como requisito indispensable un tiempo de permanencia, porque el diplomático llega a su destino y por lo menos demora un año en conocer el medio, en conocer a las autoridades, en conocer las dinámicas, las necesidades de la comunidad ecuatoriana, en empaparse de los temas de negociación, en tener pues, los canales de información política y diplomática, en conocer el mercado para nuestros productos. Es decir, es un tema, es una función que demanda tiempo y continuidad. Nombrar funcionarios políticos por mes y medio, no solamente que es un despropósito, sino que es un costoso abuso y totalmente improcedente ese tipo de nombramientos. ¿Qué puede hacer una persona que viaje a asumir funciones el 1 de junio, el 1 de agosto, y el gobierno puede terminar el 20 de agosto, o el 1 de octubre, o el 1 de noviembre a más tardar? Es realmente increíble que esto ocurra, es un abuso sin nombre y sobre todo, más allá de eso, demuestra lo que ha sido la tónica de estos años, utilizar el servicio exterior, el servicio diplomático para el pago de favores, creer que la carrera diplomática, que es una profesión, sirve como botín político para acomodar amigos, parientes, pago de favores a políticos, a gente de la prensa, no uno, varios hijos o parientes de periodistas han sido nombrados en cargos diplomáticos. Esto no solamente que además de ser muy costoso, es una falta de seriedad del Ecuador, porque nadie recibe diplomáticos de turistas, ¿no es cierto? O sea, digamos, va la señora coronel a Miami, ¿no es cierto? El gobierno de los Estados Unidos, las autoridades de la Florida, esperan un cónsul general pues que vaya a realizar un trabajo permanente de 4, 3, 4 años, es decir, un trabajo que tenga pues sustento, no que vaya de turista pues por 3 o 4 meses. Y debo ser enfático, los nombramientos políticos terminan con el gobierno que los nombró, ¿no es cierto? Y este gobierno no tiene candidatos propios en las elecciones próximas. Entonces no hay posibilidad de que haya una continuidad real de este gobierno, aunque haya muchos candidatos que han sido pues afines al gobierno o han sido pues su fuente de apoyo, pero formalmente el gobierno de Guillermo Lasso no presenta candidatos y el presidente Lasso, que debería haber participado en las elecciones, no participa. Todo esto te da la idea clara de lo totalmente inconveniente e improcedente de estos abusivos y costosos nombramientos. Fernando, para ilustrar a la audiencia, ¿cómo es la carrera diplomática? Porque esto de pronto se está mal interpretando o mal entendiendo.
En los últimos gobiernos se da la idea de que un diplomático puede ser cualquier persona. Una persona simplemente que es amigo del gobierno, que tiene algún posicionamiento, digamos, como figura pública, simplemente es nombrado. Podríamos poner de caso como un buen ejemplo lo de la señora María Josefa Coronel, que ella la hemos conocido como una figura mediática en algún momento porque tenía su espacio en un canal de televisión y también luego en la judicatura, pero su profesión básicamente es de abogada. Entonces, un profesional por sí mismo puede ejercer un cargo diplomático o cómo debería ser o es dentro de la carrera diplomática. Mira, la carrera diplomática está establecida en la Ley Orgánica del Servicio Exterior desde el año 64. Es una profesión perfectamente regulada. Dentro de la carrera diplomática hay, contemplada en la Ley Orgánica del Servicio Exterior, hay lo que se denominan los nombramientos políticos o la cuota política. Es decir, cada gobierno tiene un porcentaje para poder nombrar a funcionarios de libre remoción. Pero estos funcionarios tienen que cumplir algún requisito. Exactamente. Esos funcionarios, de acuerdo con la ley, deben ser figuras representativas, personalidades del país, que hayan pues, sido personalidades en el campo de la cultura, de la política, de la economía, es decir, realmente gente cuyo aporte al servicio exterior sea un enriquecimiento que prestigie al país. Los casos pues más emblemáticos, los que sirvieron de ejemplo para esta disposición, pues fueron los casos de Benjamín Carrión, Antonio Parra Velasco, Leopoldo Benítez Vinuesa, es decir, verdaderas Demetrio Aguilera Malta, es decir, verdaderas personalidades del Ecuador. El caso de la señora Coronel, evidentemente es una persona que sí ha tenido una visibilidad en el país y es abogada, es decir, tiene cierta visibilidad en el país, pero hay otros que definitivamente no lo son, ¿no es cierto? Y eso ha ocurrido muchísimo en el gobierno de Moreno y Lasso, donde se ha privilegiado justamente la amistad sobre la capacidad, el acomodo sobre la profesión diplomática. Si tú miras en los gobiernos de Moreno y Lasso, realmente ha habido una devaluación de la carrera diplomática, no solamente por el nombramiento de cancilleres improvisados, sin experiencia alguna, o cancilleres de carrera que han sido totalmente títeres serviles del poder de turno, que no han podido ni siquiera opinar sobre lo esencial de la política exterior. Y si miramos ahora recientemente las declaraciones del secretario de la Administración, que dijo que había recibido la embajada en Londres como un regalo, tenemos claramente cuál es la visión de este gobierno sobre las embajadas, es decir, un reparto pues a los amigos, un botín político para los panas y un pago de favores para conseguir pues gobernabilidad entre comillas, pero en el fondo son formas de corrupción. Y ahí surge también una pregunta. ¿El Ecuador tuvo o tiene una política exterior? Porque debe haber líneas trazadas, digamos, en la política exterior, como la tienen muchos otros países. En otros casos, digamos, de otros países, sabemos que si bien cambian los diplomáticos, pero la política es continua. Y esa continuidad precisamente les ha dado el posicionamiento que hoy tienen varios países que son hegemónicos, inclusive en el mundo. En el caso ecuatoriano, ¿tenemos política exterior o ya no tenemos política exterior? En el caso del Ecuador, la Constitución del 2008 es muy clara y es la Constitución que mejor y más profundamente ha desarrollado los principios de la política exterior del Ecuador. Anteriormente, las constituciones hasta el año 1998 dedicaban 1 o 2 artículos apenas para citar los principios de las relaciones internacionales del Ecuador, que básicamente eran los grandes principios del derecho internacional recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Pero la Constitución del 2008 desarrolla ampliamente esto en 3 capítulos, ¿no es cierto? Como nunca antes, el gobierno de turno, sea el que sea, tiene un mandato constitucional claro para ejecutar. Ahí tienes tú compromisos con la integración regional, con el derecho internacional, con la defensa de los migrantes, con los derechos humanos, con el asilo, el refugio. Pero ¿qué ha ocurrido en los gobiernos de Moreno y Lasso? Se ha hecho tabla rasa
de los principios constitucionales. Tenemos el caso pues más penoso de la entrega de Julian Assange. Tenemos el caso pues increíble de la intervención en el golpe de Estado en Bolivia. Tenemos pues el ejemplo del reconocimiento al señal fantasma Guaidó. Es decir, una serie de cosas pues totalmente fuera de lugar. En el gobierno de Lasso tenemos el increíble apoyo a una ley extranjera que prácticamente consagra el tutelaje a nuestra política internacional. Me refiero a la ley de asociación estratégica de los Estados Unidos con el Ecuador, en el cual pues califican que uno de los objetivos de dicha ley es proteger al Ecuador de la influencia extranjera maligna. ¿Quién califica de maligna una influencia, no? Todo ello es totalmente fuera de lugar, y lo que queda en evidencia es que en estos últimos dos gobiernos no ha habido una política exterior acorde con la constitución del Ecuador, con la tradición jurídica del país, con los intereses nacionales, sino una política exterior sumisa y tutelada por el de los Estados Unidos. Ahí dentro de estos desaciertos, ¿cómo le ves tú las relaciones con Israel, por ejemplo? Porque ahí había una clara posición del Ecuador que ahora también se ha perdido prácticamente. Claro, ese es uno de los ejemplos más claros de cómo el Ecuador, en el gobierno del presidente Lasso, ha cambiado su tradicional política que tiene que estar enmarcada no solamente en la Constitución, sino en la historia, la tradición y los intereses del Ecuador, en haber cambiado el voto en las Naciones Unidas sobre el tema de los territorios ocupados ilegalmente por Israel, es decir, no condenar a su ocupación, sino abstenerse. No tiene nombre, va contrario no solamente a lo que ha mantenido siempre el Ecuador, sino que en el principio de no reconocimiento de la conquista de territorios por la fuerza. Es un principio totalmente vinculado a la historia del Ecuador, principio que nace en el derecho luego de la batalla de Tarqui con la doctrina Sucre, cuando Sucre dice el derecho de Colombia es el mismo antes que después de la batalla, es decir, no se reconoce ninguna adquisición de territorios luego de una victoria militar. No condenar eso en el caso de Israel, que no solamente que ocupa ilegalmente territorios, sino que tiene una política criminal de derechos humanos en esos territorios ilegalmente ocupados, es un retroceso en nuestra política exterior, un retroceso en nuestra imagen internacional. Si a ellos sumamos, por ejemplo, otras barbaridades, como no condenar al nazismo en las Naciones Unidas, pues realmente estamos en una situación muy compleja. Si un país como el Ecuador, que tiene más aún en el gobierno de Lasso, una altísima migración por el deterioro de las circunstancias, de la realidad del país, por el aumento de la pobreza, la falta de seguridad, de educación, de salud, de oportunidades. Tenemos una ola migratoria tan grande como la de principios de siglo. ¿Cómo podemos asimilar nosotros a la migración con las políticas de seguridad, de securitización, con una visión pues punitiva y restrictiva, cuando la visión del Ecuador siempre ha sido de migración y derechos humanos? Es decir, va lo uno de la mano de lo otro. Hay que proteger al migrante, hay que velar por sus derechos humanos, por sus garantías fundamentales, por su inserción en las sociedades de acogida. Todo eso ha cambiado. Sí, y realmente es penoso. Y aquí también quería preguntarte sobre un tema que, bueno, son estas dos últimas semanas ha trascendido, que es este problema que se genera con una violencia de género en Panamá, que como protagonista tiene un funcionario de la diplomacia ecuatoriana en Panamá. ¿Qué opinión te merece este tema? ¿Cómo ha sido tratado? Porque yo entendería que debe haber ciertos protocolos, inclusive alguna capacitación deben tener los funcionarios del servicio exterior, por más que vayan como cuota política. Pero aquí claramente se ve de que hay un problema que no ha sido ni resuelto, y que básicamente a la persona, porque bueno, son realmente dos personas, dos mujeres que se les deja prácticamente en la indefensión en un país extranjero. Antes de referirme puntualmente a este caso, que también tiene que ver con lo de los nombramientos políticos, yo quisiera referirme muy brevemente a nombramientos de última hora de embajadores de carrera. ¿No es cierto? Yo creo que de ministro para abajo, es decir, en las 5 categorías iniciales del servicio exterior, es absolutamente posible, conveniente, nombrar
hasta el último día funcionarios, porque son parte de una planificación, de una rotación establecida que debe cumplirse. ¿No es cierto? Tiene que haber pues cierto orden en los traslados, ¿no es cierto? Eso está muy bien, que no haya ninguna embajada pues, que quede desguarnecida. Estos traslados regulares también se ven afectados con nombramientos de última hora, porque simplemente quitan los puestos y las oportunidades a quien legítimamente tiene derecho a esos cargos diplomáticos, para los cuales se han preparado profesionalmente con todas las exigencias que demanda la carrera diplomática. Pero nombrar embajadores de carrera, pretender nombrar embajadores de carrera en países de gran importancia estratégica, cuando el gobierno está por finalizar, es también totalmente fuera de lugar. No se trata de que sea de carrera o político en este caso, sino de la vinculación que existe entre el embajador y el jefe del Estado. Por eso el embajador no es nombrado como los demás funcionarios por acuerdo ministerial, sino por decreto ejecutivo, porque hay un vínculo directo entre los dos. Las cartas credenciales que presenta un embajador ante el jefe de Estado del Estado receptor dicen claramente que habla en nombre y representación del jefe del Estado ecuatoriano y que como tal todo lo que diga lo hace en nombre y representación y dará fe de todo lo que ocurra. Eso dicen las cartas credenciales. Entonces un gobierno que agoniza y en semejante situación como el del presidente Lasso, porque este gobierno no termina como los demás, es decir, no cabe comparar y decir, el gobierno de Sixto Durán también nombró embajadores en los últimos meses, o el de Rafael Correa también nombró en los últimos meses, no. Primero, Rafael Correa terminó con una popularidad altísima, y el candidato del gobierno, entonces, de la Revolución Ciudadana, tenía las mejores opciones de ganar, y efectivamente ganó. Luego ha habido una traición, pero eso es otra cosa. Pero los nombramientos hechos meses antes de que termine tenían ese respaldo, esa legitimidad. Hoy no. Hoy tenemos un gobierno que termina 2 años antes por muerte cruzada. Y por muerte cruzada para evitar la segura destitución. Y un gobierno que con ese desgaste, ese rechazo popular, que no tiene una aceptación ni del 10%, ¿no es cierto? Tampoco corre en las nuevas elecciones. Entonces, ¿a quién representan estos embajadores? ¿Decir que representan al Estado? No, el Estado es representado por el gobierno, ¿no es cierto? Yo quiero hacer también aquí una distinción entre funcionarios de Estado y funcionarios de gobierno. Los diplomáticos de carrera somos funcionarios de Estado, es decir, con el cambio de gobierno mantenemos nuestra estabilidad laboral, todas nuestras garantías de trabajo, todo lo que hemos adquirido, los derechos adquiridos por la carrera. Pero eso no quiere decir que estemos divorciados de lo que va a ejecutar el presidente de la República. Pues yo creo que faltando 2, 3 meses para el cambio de gobierno, lo lógico es de esperar para que el nuevo presidente nombre los embajadores que crea convenientes, sean de carrera o políticos, y que ellos vayan con toda la legitimidad democrática que significa el triunfo electoral, con todo el respaldo que eso significa, con la identificación que debe existir entre el jefe del Estado y un embajador, más aún en países de importancia estratégica. Yo no creo que sea posible, de ninguna manera conveniente, que con estos tiempos tan cortos se pretenda nombrar, por ejemplo, embajador en el Reino Unido. Yo sé que no tiene beneplácito todavía el candidato a embajador. Pongamos que reciba. Eso iba a preguntar. Los gobiernos de los países amigos podrían hacer este análisis y esperar el beneplácito, porque de hecho lo hacen. Que esperan mucho tiempo, muchas veces, para dar el beneplácito. De hecho lo hacen. O sea, hay plazos para conceder el beneplácito. Si no se concede, se debe retirar el beneplácito, ¿no es cierto? El pedido, digamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto demora un país europeo en conceder el beneplácito? No menos de 30 días. No, en algunos casos un poco menos. A mí Bélgica me dio en 23, por ejemplo, el año 2007. Pero lo usual es de 30 días, digamos. En un país, una monarquía tan antigua, tan formal como la del Reino Unido, sabemos que esos plazos son pues muy, muy definidos. Entonces, pongamos que ya tengan, que mañana o que hoy le concedan el beneplácito al candidato embajador. Pues no viajará mañana, no viajará por lo menos en 20, 30 días. Estamos hablando del 20 de julio. Julio y agosto son meses perdidos en Europa porque nada funciona. Es decir, no presentará credenciales con suerte hasta septiembre u octubre.
podemos tener el 20 de agosto nueva presidenta, ¿no es cierto? Y eso es lo más probable que ocurra. Entonces las credenciales ni siquiera valen, ¿no es cierto? ¿Para qué va a viajar? O sea, es un despropósito absoluto. Para Y llevar menaje y traer menaje, seguramente. no puede traer, es lo peor, porque la ley establece que para poder traer sus cosas de regreso liberadas de impuestos, tiene que estar un año en funciones del exterior. Es decir, eso también tienen que tener en cuenta los funcionarios políticos que están saliendo, que ni siquiera eso van a poder hacer. Más bien los que están en funciones, no los nuevos, los que están ya por terminar, deberían hacer maletas y regresar con tiempo para que reciban con orden, con oportunidad sus gastos, introduzcan su homenaje de casa al que tienen derecho y hagan una planificación ordenada por el bien de ellos y por el bien del país y el servicio exterior. ¿Cómo es posible, te digo, que se pretenda nombrar a una embajada de esa naturaleza? Que sabemos que por ser tan bonito, tan atractivo en la ciudad de Londres, muchas veces ha sido una de las embajadas que más interés suscita en los funcionarios políticos. En el caso del secretario de la administración, me regalaron la embajada. Es el ejemplo de cómo ocurren las cosas. El nuevo presidente, sea el que fuere, tiene derecho de nombrar sus embajadores de carrera o políticos con la identificación y con las ideas que él tenga. Tampoco creo yo que se pueda nombrar embajadores de carrera de última hora, que tengan pues una postura totalmente ideológica definida. Si van a nombrar a alguien de carrera en una circunstancia especial, por ejemplo, me decían que en la Argentina, ¿no es cierto?, podría venir un nombramiento de última hora, porque habría la decisión de los países de superar el episodio que se vivió y normalizar las relaciones antes de que haya el cambio de gobierno en los dos países. Se entendería, digamos, ahí se entendería, se justifica. Exacto, es un elemento positivo, plenamente justificado. Pero lo que tenemos que ver en ese caso es que el embajador de carrera que vaya sea un embajador de perfil alto, pero netamente profesional. No creo que sea lo más conveniente una persona que públicamente descalifique a la tendencia política con más grande del Ecuador y que mayores opciones de ganar como una banda de ladrones y narcos. Entonces, un posicionamiento así, pues no es lo más conveniente, ¿no es cierto? No, pero en ese caso de Argentina, sin embargo, sí habría esta situación que justificaría o explicaría un nombramiento de última hora. Vamos ahora. Bueno, ahora sí pasemos a la pregunta que quedó pendiente de este incidente diplomático que se causó en la Embajada del Ecuador en Panamá y que a todas luces hay un signo, digamos, de protegerle al funcionario y no a las víctimas, que en este caso es su expareja y la hermana de la expareja. Mira, yo creo que empecemos por el principio, ¿no? La estructura de la embajada en Panamá, con un embajador de carrera y el segundo de la misión, también, perdón, con un embajador político y el segundo de la misión también político, es la negación de la estructura correcta de una embajada. Si el embajador es político, el segundo debe ser un profesional de carrera que la pueda asesorar en todos los temas, que le pueda acompañar, que pueda suplir las naturales pues falencias que puede tener una persona que cae en paracaídas en un cargo. Pero en este caso no. En este caso es un embajador político y el segundo también es político, amigo de él, hombre de confianza, pero pues tan poco versado en estas materias, con tan poca experiencia en estas materias como el propio embajador. Y uno de nuestros personajes, el segundo de la misión, con rango de consejero, es el que está involucrado en este episodio de agresión y violencia. La Cancillería aparentemente había reaccionado rápidamente ante el incidente con dar por terminadas las funciones de este funcionario político, no de carrera, político, ¿no? Sin embargo, eso no es la solución. Eso no es lo que Pero además en la práctica hasta esta semana todavía no había rastro de que realmente fue cesado en funciones. Exacto. Primer anuncio que se demuestra fallido cuando se publican que el señor sigue en funciones. Pero más allá de eso, el objetivo, el fin, es la protección de la persona en situación de vulnerabilidad. Eso es lo que debe ser el objetivo primordial
de la gestión de las embajadas y consulados ecuatorianos, proteger al ecuatoriano en situación de vulnerabilidad, prestarle toda la asistencia necesaria para preservar su integridad, para que tenga asistencia jurídica, para que tenga asistencia psicológica, para que se sienta respaldada, y la protección que brinda justamente que debe brindar el consulado y la embajada del Ecuador en cualquier país del mundo está orientada a esa asistencia integral de la persona. Y más aún en un caso de situación de vulnerabilidad. En este caso hay el agravante, la situación pues más compleja, por el hecho de que el agresor, uno de los implicados, es un funcionario con inmunidad diplomática, un funcionario de la misión. Esto tiene pues ciertos bemoles en la parte operativa en Panamá, pero justamente lo que debería haber hecho la embajada es acompañar a la víctima, ¿no es cierto? Velar por sus derechos, ¿no es cierto? Y ante las autoridades panameñas, ¿no es cierto? Ver la forma en que esa asistencia sea efectiva. Ante el riesgo de la integridad, es eso lo que debe preservar, el cuidado de la integridad de la víctima. La Cancillería sacó asimismo un comunicado, me parece que el día de ayer o anteayer, en el que dice que había acompañado a una audiencia judicial, pero todo esto fue desmentido por Sí, por aquí la mismo víctima. con la víctima tuvimos una entrevista y Exactamente, ella se manifestó en que no ha recibido todavía ayuda exactamente. alguna. Y que las audiencias fueron gestionadas por las autoridades panameñas directamente, es lo que decía la víctima. Todo esto nos lleva a un caso que debe servirnos no solamente para reflexionar, sino para tener protocolos de actuación definitivos ante este tipo de Ya, situaciones. precisamente eso iba a preguntar. ¿Hay protocolos para una situación de esta naturaleza dentro de del servicio exterior? Hay lineamientos generales al respecto y hay las normas pues que regulan este tipo de actuaciones, las normas de la Convención de Viena de Derechos Consulares, las normas de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, las normas de nuestra Constitución son claras sobre la protección y la asistencia que se debe brindar a los ecuatorianos del exterior. Sin embargo, creo yo que sí se debe trabajar más profundamente en protocolos más específicos sobre distintas situaciones que pueden aparecer y como en este caso ya nos dejan pues una lección muy clara. Pero lo que sí debe quedar absolutamente sentado es que la obligación principal es la protección de la persona en vulnerabilidad. No puede quedar abandonada, tiene que haber un acompañamiento, asistencia, pues todo lo que sea requerido para preservar, como dije, no solo la integridad, sino sus legítimos derechos. Habrá, desde luego, otros temas que son competencia de los jueces, ¿no es cierto? Pero para llegar a la instancia judicial, pues primero hay que preservar lo primero, es la integridad, que no haya pues ni violencia ni agresión, ¿no es cierto? Luego el juez competente decidirá pues lo que sea del caso, pero la obligación, y es en lo que hay que insistir, es la de acompañar, preservar los derechos y la integridad de las personas en situación de vulnerabilidad. Sí, así es, o así debería ser. Lamentablemente no está sucediendo de esa manera y por eso precisamente los justos reclamos de las víctimas y de algunas agrupaciones sociales y feministas que se han sumado a esta causa. Así es. Fernando, bueno, ya para ir cerrando este importante diálogo y ameno también, ¿cuál debería ser la senda que debe retomar el Ecuador en el próximo gobierno respecto a las relaciones internacionales? Mira, Guillermo, yo no tengo duda alguna del triunfo de la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones. Y estoy seguro que ese triunfo significa recuperar la soberanía y la dignidad del país, recuperar una política exterior soberana, digna, integracionista, comprometida con los derechos humanos, comprometida con la defensa y protección de nuestros migrantes, comprometida con las causas del sur, comprometida con la defensa de los principios del derecho internacional, que es la única garantía de convivencia pacífica en el mundo. El Ecuador, en la Revolución Ciudadana, ya tuvo un protagonismo inmenso en el mundo internacional. Presidimos el grupo más importante de las Naciones Unidas de negociación, el grupo de los 77 y China. Fuimos protagonistas de la integración latinoamericana. Fuimos la sede de UNASUR,
fuimos presidencia de CELAC, tuvimos iniciativas importantísimas en el campo de la nueva estructura financiera internacional, en el campo de la protección del medio ambiente, en el campo de los derechos humanos y sobre todo, siempre, siempre actuamos con el norte claro, los principios de la Constitución, la defensa de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, sin tutelaje alguno, sin alineamiento con ninguna potencia, sino de acuerdo con los legítimos y soberanos intereses del Ecuador. Que así sea. Es algo que, bueno, me nace y decirlo de todo corazón, que así sea, que el Ecuador encuentre nuevos rumbos en las relaciones internacionales, pero también en resolver toda la problemática interna que tiene el país. A la audiencia de Hoja de Ruta le agradecemos la sintonía. Estamos cerrando por hoy nuestro café sin rosca del día de viernes. Hemos tenido la grata presencia de un amigo de la casa, del ex vicecanciller Fernando Yepes. A recordarles a la audiencia que en la tarde seguimos con nuestro programa que ya se va convirtiendo en uno de los programas más sintonizados, que es el Chochólogo. No se olviden, a las 5 de la tarde estamos con el Chochólogo. A las 4 de la tarde, antes del Chochólogo, también tenemos el programa Convivencias. Y cerrando el día tendremos Cómo le entra el agua al coco. Un gusto estar con ustedes y nos vemos luego en la programación de Hoja de Ruta. No se olviden suscribirse a todas nuestras plataformas. Estamos como Hoja de Ruta EQ.